vamos a continuar con el programa. Y invitamos al ingeniero Jaime Montes, por favor, le vamos a compartir el host. ¿Cómo está presente, ingeniero? Bueno, Jesús Montes. El doctor Demetrio Fernández, coordinador del posgrado en hidrociencias, lo va a presentar. Adelante, doctor Demetrio. Gracias, doctor Rubiños. Bueno, pues buenos días a todos. Les voy a hacer el resumen curricular de nuestro siguiente ponente, que es el ingeniero Jesús Heriberto Montes Ortiz. Bueno, el ingeniero Montes Ortiz actualmente es el gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos de la Subdirección General Técnica de la CONAGUA. Y entre las funciones que viene realizando él desde 2020, bueno, pues está la del acopio de información hidrológica, administración de redes de medición y operación del sistema de información hidrológica, que se le conoce con las siglas de SIH, además de la disponibilidad de aguas superficiales, la delimitación de zonas federales y la vigilancia a la evolución de los fenómenos hidrometeorológicos que, bueno, pues, frecuentemente impactan en nuestro territorio nacional. El ingeniero Morales Ortiz, bueno, pues también es el secretario técnico del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. También es asesor hidrológico en la región número 4 de América del Norte, América Central y el Caribe, en la Organización Meteorológica Mundial, y es miembro, bueno, pues también del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El ingeniero Montes Ortiz, bueno, pues él es egresado de la Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente, bueno, pues se encuentra, ¿no?, realizando sus estudios de maestría también en el área hidráulica dentro de la UNAM. Pues bueno, pues ese sería su perfil de profesional. Y bueno, pues adelante, si se encuentra por aquí el ingeniero Jesús Heriberto. No se ve por ahí, doctor Rubiños. Ingeniero Montes, por favor. Ingeniero Montes. El ingeniero Ángel está por ahí. Permítame un momento, por favor. Se está uniendo a la sala, colega. Bueno, la plática que nos va a dar el ingeniero Montes es el de los efectos de la época de lluvias 2021 en el sistema hidráulico mexicano.
Entonces, bueno, pues esperemos que ahorita que se una ya. Buenos días. En un momento el ingeniero Montes comienza. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. El agua, la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Si hay magia, si hay magia en este planeta, está contenido en el agua. Lawrence Schlegel. El ingeniero Ángel Montes, le vamos a compartir el host para que comparta su presentación, por favor. Buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Ya. Buenos días, ¿sí Adelante, me escuchan? ingeniero. Adelante, ingeniero Montes. Adelante. Muchas gracias. Una disculpa, teníamos unos pequeños problemas de conexión. En un momento vamos a proyectar la presentación. Me voy presentando. Mi nombre es Jesús Heriberto Montes Ortiz. Soy gerente de aguas superficiales e ingeniería de ríos. Estoy en la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias por la invitación para participar en esta conferencia. Hay temas muy importantes y si están de acuerdo, voy a iniciar con mi participación. Muy bien. Quisiera platicar como inicio la siguiente lámina, por favor. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Quisiera platicar un inicio que la localización geográfica de México pues nos ayuda o nos permite a obtener un contraste en los climas que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, por un lado en el norte, pues tenemos climas que son semisecos, semiáridos, y por otro lado en el sur tenemos climas húmedos y semihúmedos. Las precipitaciones, por ejemplo, en el norte son del orden de 300 a 500 milímetros en promedio anual, y en el sur hay precipitaciones hasta de 2000 milímetros anuales en ciertas zonas. Por ejemplo, en Chiapas, en la estación Ocotepec, que está en la cuenca de la presa Peñitas, en esta zona, esta estación es la que tiene la mayor precipitación registrada a nivel nacional, y es pues en el sureste de México, ¿no? Entonces sí quería dar este panorama de que tenemos un contraste muy importante en los climas de nuestro país. Por otro lado, me gustaría platicarles cómo, en cuanto a la administración del agua, se hace por medio de aguas superficiales y aguas subterráneas. La siguiente, por favor. Yo voy a exponer lo que corresponde al tema de aguas superficiales. En el caso de aguas superficiales, el país se divide en 757 cuencas. Estas cuencas están delimitadas. Si nos ayudan con la siguiente, por favor. Muy bien, como les comentaba, está dividido en 757 cuencas, todo el país, y de estas cuencas se tiene una publicación en el Diario Oficial de la Federación con los límites de estas 757 cuencas. Entonces, es una delimitación oficial. De estas 757 cuencas, me gustaría comentar que 104 están en condiciones de déficit actualmente. La última publicación se hizo en septiembre del 2020. La ley nos marca que se debe actualizar aproximadamente cada 3 años, o antes, ¿no? Pudiera ser antes. En septiembre de 2020 teníamos un déficit en 104 cuencas, y la mayoría de ellas pues se ubican en zonas del norte del país. Si tomamos como un número global el tema de la disponibilidad, el resto pues tienen cierta disponibilidad, algunas mucha, algunas poca.
podríamos decir que se tiene una disponibilidad media anual de aguas superficiales de 137.154 millones de metros cúbicos. Ese es un dato general en promedio de todas las cuencas. Ahora, de estas 757 cuencas, 237 cuentan con veda. Tenemos dos tipos de veda. En 175 cuencas se tiene veda absoluta y en 62 se tiene veda relativa. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de la veda absoluta, se limita la extracción prácticamente a cualquier uso, en algunos casos, a excepción del abastecimiento a la población, que es un uso primordial. Y en el caso de la veda relativa, que son 62 cuencas, se permite la extracción para ciertos usos. Por otro lado, tenemos 295 cuencas que cuentan con reserva para el medio ambiente, que serían ciertas zonas principalmente del centro y sur del país. Y tenemos 194 cuencas que cuentan con reserva para uso público urbano. Entonces, de esta manera es un panorama general de la situación actual de las cuencas con las vedas, las reservas y el uso público urbano. Por otro lado, me gustaría comentar la anterior, si me permiten, por favor, la anterior aún. En las cuencas tenemos algunos cuerpos de agua. Entre los principales tenemos ríos, arroyos, presas y bordos y lagos. Ahora sí, la siguiente, tenemos más, ¿no? Por ejemplo, humedales, otro tipo de cuerpos de agua, pero se puede decir que esos son los principales y los que abarcan mayor extensión en nivel nacional. En el caso de los ríos, en México tenemos una red hidrográfica de aproximadamente 633,000 kilómetros de longitud a nivel nacional. Y, por ejemplo, en 50 ríos, que son los principales, fluye prácticamente casi el 90% del escurrimiento superficial. Comentar a ustedes que el escurrimiento superficial es del orden de 322,000 millones de metros cúbicos. Este es el promedio anual de escurrimiento superficial y el 87% de estos 322,000 escurre en 50 ríos principales. La mayoría de estos ríos principales se ubican en el centro y sur del país, como bien sabemos, algunos de ellos como el Balsas, Santiago, Grijalva, es el más grande, Papaloapan, entre otros. Aquí se muestran unas fotos de algunos ríos y en estos 50 ríos principales también abarcan el 65% de la superficie del territorio nacional. Entonces prácticamente ahí está concentrado el mayor escurrimiento. Y como les comentaba, pues hay ríos muy, muy importantes. Por ejemplo, el más importante de ellos es el río Grijalva. Tiene una longitud aproximada de 1,520 kilómetros. Y, por ejemplo, ahí tenemos el sistema hidroeléctrico Grijalva, que es el sistema más importante de generación hidroeléctrica a nivel nacional. También les quiero comentar que en el país tenemos 8 cuencas que se comparten, tanto en el norte como en el sur. Por ejemplo, tenemos la cuenca del río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana, que se comparte con Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, del Colorado, prácticamente toda la cuenca está en Estados Unidos y solo un pedacito está en México. Y en el sur, por ejemplo, tenemos que con Guatemala se comparte el río Grijalvo, Sumacinta, Suchiate, Cuatán y Candelaria. Y, por ejemplo, también con Belice y Guatemala el río Hondo. La siguiente, por favor. Muy bien. Ese es por un lado respecto al tema de los ríos, que les decía que era una parte de los cuerpos de agua que se tienen. Por otro lado, tenemos las presas. Me gustaría comentar a ustedes que tenemos en México del orden de 6,488 presas y bordos, en toda la extensión de la República. Sin embargo, en la Comisión Nacional del Agua damos un seguimiento diario de 210 grandes presas. ¿Y por qué elegimos estas 210 grandes presas? De hecho, son las que se muestran en pantalla, porque prácticamente el 92% del almacenamiento se ubica en estas grandes presas. Entonces, en estas 210 está prácticamente todo, ¿no? Ahora, están ubicadas en diferentes zonas del país y tienen diferentes usos. Algunas tienen usos combinados. Por ejemplo, tenemos 2 presas para control de avenidas, tenemos 51 presas para agua potable, 163 para riego y 30 de generación hidroeléctrica. Esta suma nos da más de 210, pero es porque algunas tienen usos combinados. La mayoría de las presas de generación hidroeléctrica las opera la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es un
trabajo conjunto que hacemos para la operación de estas presas, tanto con Comisión Federal de Electricidad como con Conagua. Y actualmente, al día de ayer, estas 210 grandes presas tienen un almacenamiento del orden de 74,000 millones de metros cúbicos y representa el 59% de llenado comparado con el NAMO, que sería la capacidad máxima de operación ordinaria. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ¿cómo se ha comportado un poco la situación de el llenado o vaciado de las presas? Como bien sabemos, durante la época de lluvias, que en la mayor parte del territorio nacional ocurre entre mayo y noviembre, pues se van llenando las presas poco a poco. Al final de la época de lluvias, que regularmente es de noviembre a mayo, tienen un vaciado gradual de las presas por los usos que tienen estas presas, como les comentaba, ¿no? La mayor parte es de riego. Entonces comienza un vaciado poco a poco, que es un proceso normal que ocurre año con año. En el mapa de la izquierda se muestran los almacenamientos de las presas al 1 de noviembre. Como podemos ver, la mayoría se concentraba entre el 75 y el 100 y arriba del 100. Al 23 de marzo, es la imagen de la derecha, y hay muy pocas presas arriba del 100% de llenado, y es por este proceso que les he comentado. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora en lo que corresponde a los lagos principales, que era uno de los cuerpos de agua que comentábamos, realmente almacenan muy poco. De todo el escurrimiento que se tiene, solo se almacena el 3%. Y ahí tenemos los lagos principales a nivel nacional, y uno de ellos, pues el más grande, es pues, el lago de Chapala, que almacena del orden de 8,126 millones de metros cúbicos. Actualmente está más o menos al 60% de llenado, por esta razón que también les comentaba. Y ahí tenemos los siguientes lagos principales, pero pues, el lago de Chapala es el más importante. La siguiente, por favor. Ahorita estoy comentando un poco cómo está la situación en cuanto a diferentes puntos importantes en el territorio nacional. En el 2021, esa fue lo que ocurrió respecto a ciclones tropicales. Como bien sabemos, y les comentaba al inicio, la localización geográfica de nuestro país, pues, tiene incidencia en diferentes aspectos. Uno de ellos, pues, es el impacto de ciclones tropicales, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Durante el 2021, ahí se tiene el registro de cuántos ocurrieron. Por ejemplo, del lado del Pacífico, se tenía un pronóstico entre 14 y 20, y ocurrieron 19. Del lado del Atlántico, entre 15 y 20, y ocurrieron 21. Estuvo un poco más arriba del pronóstico que se tenía. La mayoría de estos ciclones tropicales impactaron en el centro y en el Pacífico del territorio nacional. De hecho, si nos regresamos a la lámina de las presas, dos anteriores, ahí podemos ver en la imagen de la izquierda, todas las bolitas en rojo significan las presas que están arriba del 100% de llenado. Prácticamente todo el centro del país, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Colima, toda esta franja, y por el lado del sur también en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, la mayoría de las presas se llenaron, son los puntitos rojos. Y ya continuamos en la siguiente lámina de los ciclones, y esto se debió a los impactos que tienen en nuestro país. Como les comentaba, en este año la mayor influencia se tuvo en el centro y en el Pacífico, todo el lado del Pacífico. Por otro lado, tenemos los frentes fríos. En la tabla de la derecha ahí se muestran por mes. En el caso del primer número se refiere a los que llevamos actualmente, que van 38. Se tiene un pronóstico de 56 y la climatología es de 50. Esto es para el periodo 2021-2022, que se estima concluye más o menos en mes de mayo. Entonces actualmente tenemos 38. Estas dos imágenes las pongo porque a lo largo del año tenemos escurrimientos importantes en toda la zona de nuestro país. Como les comentaba, por un lado los ciclones tropicales y por otro lado los frentes fríos.
En ciertas zonas del norte del país se tiene influencia de los frentes fríos y por ejemplo, principalmente en Tamaulipas, en Veracruz, en Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. La mayor parte de lo que va de este año, las precipitaciones se han registrado en toda esta franja, producto de los frentes fríos. La siguiente, por favor. Y eso nos lleva a esta lámina. En el lado derecho vemos es la lluvia acumulada en lo que va de este año y como les comentaba, prácticamente es toda la franja del lado del Golfo de México. Todo se ha registrado en esta zona y tenemos al 20 de marzo una lámina registrada de 38.8 milímetros, que si se compara con el promedio a esta misma fecha tenemos un déficit del orden de 30%. Sin embargo, es importante comentar que en este periodo no ocurren precipitaciones tan altas como en la época de lluvias. Sí hay un déficit, pero iniciando la época de lluvias se pudiera recuperar muy rápido. Entonces, esta es la situación actualmente. La siguiente, por favor. Otro tema que actualmente tenemos un poco complicado en nuestro país es lo que se refiere a la sequía. Aquí se muestran algunas definiciones generales que ustedes están viendo sobre cómo se comporta la sequía, cómo ocurre la sequía. Y, por ejemplo, es un fenómeno que ocurre a lo largo de un periodo de tiempo. No es algo que sea instantáneo, ¿no? Sino que van teniendo ciertas características, se analiza la situación y se va determinando qué grado de sequía se tiene en alguna parte del país. También, por ejemplo, en la imagen de la izquierda se muestran diferentes grados de sequía. La siguiente, por favor, que está un poco más detallado en esta lámina. Pusimos del lado izquierdo cómo estaba la sequía en 2021. Ahí se ve que la mayor parte del territorio nacional tenía algún grado de sequía. Como les comentaba, prácticamente el 84% tenía un grado de sequía. Vamos desde D0, que es anormalmente seco, hasta D4, que es sequía excepcional. Es el color más rojo intenso. Y del lado derecho tenemos el monitor de sequía al 15 de marzo del 2022. Este monitor de sequía se realiza con ciertos parámetros, con cierta información, se actualiza cada 15 días y se publica en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Y aquí podemos ver los diferentes grados de sequía que se tienen actualmente. Estamos hablando del orden del 68% del territorio con algún grado de sequía. Y abajo se muestra cómo ha evolucionado en todo el territorio nacional la sequía del 2003 al 2022. Podemos ver, por ejemplo, que en 2011 fue el periodo más crítico en estos últimos años, en 2006 también, en 2021, pero sí, por ejemplo, en el 2011 prácticamente todo el norte tenía entre sequía extrema y sequía excepcional. Entonces, actualmente tenemos ciertos grados de sequía, pero estamos un poco mejor que el año pasado, por así decirlo, ¿no? La mayor parte se concentra en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Ahora, también como comentaba, es un proceso hasta cierto punto normal que ocurra por las bajas precipitaciones que se tienen en este periodo de estiaje. Lo complicado es que no se recuperen en la época de lluvias, pero bueno, vamos a esperar, la recuperación inicia a partir del mes de mayo. Muy bien, hasta aquí era lo que quería comentar sobre cómo se lleva a cabo la gestión de los recursos hídricos por el lado de aguas superficiales, que son las cuencas, la situación de las cuencas y todo lo que se refiere a la situación actual en cuanto a los principales cuerpos de agua de la República. Ahora, me gustaría comentar con ustedes que pues en México tenemos grandes retos, que es la lámina que ya se había puesto, si me ayudan. Tenemos muchos retos. Uno de los principales son estos. Por ejemplo, el principal que se tiene es brindar a la población el derecho humano al agua y al saneamiento. Por ejemplo, en el caso del derecho humano al agua, la propia Constitución y la Ley de Aguas Nacionales así lo indican. Tenemos otros retos como mejorar la infraestructura hidráulica para atender tanto necesidades actuales como futuras. Y de ellas va enfocado la mayor parte de estas a derecho humano al agua. Como bien saben, muchas ciudades están presentando algunos temas con respecto al abastecimiento de agua, como Querétaro, Guanajuato, la propia Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey. Otro reto muy importante es administrar de manera integral y eficiente este recurso. Y esto lo comento por lo que en la lámina inicial comentaba.
por un lado tenemos en el norte pocas precipitaciones y en el sur tenemos muchas precipitaciones. Y eso nos indica, por ejemplo, en el siguiente reto, protección de la población, en algunas zonas del norte pues se tienen sequías a lo largo de ciertos años y en el sur se tienen inundaciones importantes, como algunas que han ocurrido en el 2007, 2010, 2020, en la zona de Chiapas y Tabasco. Ante toda esta situación de los principales retos que tenemos, en la Comisión Nacional del Agua se trabaja en impulsar mecanismos que nos permitan dar cumplimiento a estos retos, tanto en la Comisión Nacional del Agua como en apoyo con otras dependencias. Y, por ejemplo, como les comentaba, ahorita solo voy a dar algunos ejemplos, pero tal vez ustedes han escuchado de algunos proyectos que se están llevando a cabo, como la presa La Libertad, que va enfocada a un tema de abastecimiento de agua superficial a la zona metropolitana de Monterrey, la presa Zapotillo, que va enfocada a un tema de protección a la población y abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, entre otros, como el Plan de Justicia Yaqui, el Canal Centenario, la presa Picachos, y su zona de riego. La mayor parte de estos van enfocados al derecho humano al agua y al desarrollo de la agricultura en ciertas zonas del país. Son algunos de los retos y trabajos que estamos haciendo para impulsar que se cumplan estos retos, como comentaba. Ahora, también estos retos que comentaba y estos proyectos son a mediano y largo plazo. Pero por otro lado, algunos de los retos importantes, como el tema de la protección a la población ante sequías e inundaciones, nos implica un trabajo continuo a lo largo de todo el año, porque en algunas zonas pues hay inundaciones, hay lluvias extremas, hay sequía, hay falta de agua por alguna situación. Entonces, en la Comisión Nacional del Agua estamos muy pendientes en apoyar a diferentes puntos. Por ejemplo, uno de ellos es el apoyo al agua potable, que aquí se encuentra en algunas zonas del país, lo que se ha realizado en 2020, en 2021. En la siguiente se muestra apoyo a riego agrícola en diversas zonas del país también. Es un trabajo que se hace continuamente. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en el distrito de riego 038, en el distrito de riego 025. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba del riego. La siguiente. Y enfocándonos en esto de todo lo que se hace continuamente, si me apoyan con la siguiente, por favor. Hay ciertas actividades que hacemos prácticamente las 24 horas, los 365 días del año. Uno de ellos son las actividades que realiza el Servicio Meteorológico Nacional, como un seguimiento muy importante a todo lo que tiene que ver con aspectos meteorológicos. Se emiten avisos en diferentes medios. En el caso de la Subdirección General Técnica, que es el área donde yo estoy, también se lleva a cabo un monitoreo continuo las 24 horas del día de las presas, las lluvias, los ríos. Y también contamos con 3 organismos de cuenca y 19 direcciones locales que nos apoyan para llevar a cabo todas estas actividades, enfocadas como en este caso al tema de la vigilancia y monitoreo, por ejemplo, la operación de la infraestructura hidráulica. Adicionalmente, se cuenta con 21 centros regionales de atención a emergencia que nos ayudan a tener una fuerza de tarea que nos permita apoyar a la población ante diferentes emergencias. La mayor parte de los meses del año tenemos impactos de ciclones tropicales, depresiones tropicales, huracanes, y todo ello con estos centros nos permite apoyar a la población. Todo esto va enfocado al tema de protección a la población ante sequías e inundaciones. Y, por ejemplo, algunas de las acciones que se realizan contra la sequía, aquí se muestra, se tienen algunos programas de medidas preventivas y mitigación contra la sequía. Ahí están las páginas por si gustan verlos, son públicos. Y por medio de ellos se puede acceder a diversos programas, a diversas alternativas, a diversas acciones, como algunas de las que se están realizando en este caso en la zona metropolitana de Monterrey, por algunos problemas que se están teniendo de abasto de agua superficial. En la siguiente, por ejemplo, se muestran otras acciones como es la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, la CIASI. También se trataron algunos temas en la última, que fue el 10 de marzo, enfocado a la zona metropolitana de Monterrey. Hace algunos meses se trataba el tema de Uxmala, de la zona metropolitana de Guadalajara, entre otras. Y una de las acciones también, por ejemplo, es los reglamentos que se están planteando. Todos sabemos que tenemos un decreto de distribución en
la cuenca Lerma-Chapala, que nos ha ayudado mucho y nos sirve de mucho para llevar a cabo la distribución del agua. Se está trabajando muy intensamente en el tema de un reglamento en la cuenca del Río Bravo. Como bien sabemos, pues es una cuenca que tiene diversos aspectos meteorológicos, que como ahorita sucede, se tiene cierto grado de sequía, y es muy importante tener un reglamento para llevar a cabo una distribución del agua en esta zona. Y ya creo que son todas las láminas. Entonces, pues esta sería mi participación y quedo atento a lo que gusten comentar o preguntar y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ingeniero Montes. Muy interesante su presentación. Y bueno, pues sobre todo esta parte, ¿no? De todas las responsabilidades que tiene usted ahí a su cargo, la parte de ediciones, de lluvias, la parte de eventos extremos, el monitoreo de presas, en fin, o sea, la actividad es muy amplia en la que usted desarrolla, ¿no? Y bueno, pues toda esta información pues es muy importante, ¿no? Para conocer, ¿no? La cantidad de agua con la que disponemos y bueno, pues de ahí hacer programaciones, ¿no? Para su uso, seguimiento, la parte estadística. Entonces, bueno, pues es una labor muy importante la que usted desarrolla ahí en la CONAGUA. No sé, pues quisiera invitar a los presentes y... La doctora Macedo, adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, buenos días. Jesús, pues antes que nada quiero felicitarlo por su presentación tan elocuente y clara de todo lo que se está, pues nos da un panorama general de todo lo que ríos y lagos y todo lo que tenemos en cuanto al agua y lo que se hace en la CONAGUA por parte de ustedes, ¿no? Felicidades por ello. Muy clara su presentación, pero tengo una pregunta que no escuché y que me hubiera gustado ver ahí en sus datos numéricos. ¿Cuántas estaciones de aforo se tienen activas en México? Cuando hacemos un balance hidrológico para determinar el volumen de escurrimiento anual o el volumen de escurrimiento periódico, ¿no? Por métodos indirectos se necesita calibrar, evaluar los modelos hidrológicos y es uno de los temas por los cuales siempre estamos sufriendo por ello. Y esperaba escuchar que nos dijera un dato como este. Muy bien. Sí, es un tema muy importante y efectivamente, de hecho, en esta gerencia y en la Subdirección General Técnica es donde se lleva a cabo el monitoreo tanto del tema de la lluvia como del escurrimiento. Por ejemplo, cierta información que tenemos nosotros la compartimos al Servicio Meteorológico Nacional y ellos realizan sus productos, pero es con base a cierta información que les compartimos nosotros. Ahora, a lo largo de los últimos años se ha tenido ciertos problemas en cuanto al tema del presupuesto para tener el mantenimiento, las estaciones que tenemos. Pero tomo les comento. Tenemos estaciones hidrométricas y estaciones climatológicas. Y de ambas tenemos tanto estaciones convencionales como estaciones automáticas. En el caso de las estaciones hidrométricas, tenemos aproximadamente 500 estaciones hidrométricas y la mayoría de ellas se ubican en el centro y en el sur del país. La mayoría. También tenemos otras en otras zonas. Pero estas 500 estaciones son de la CONAGUA. Adicionalmente, tenemos algunos convenios con otras dependencias que nos ayudan a compartir su información y nosotros también la compartimos para complementar esta red. Por ejemplo, tenemos información de SILA, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ellos tienen muchas estaciones en la zona del norte, en el río Bravo, en los ríos tributarios que aportan al tratado. También tenemos estaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, tanto de SILA como de CFE
tenemos información de estaciones hidrométricas automáticas. Entre ambos, podríamos comentar que son aproximadamente otras 100 estaciones hidrométricas automáticas. Hidrométricas convencionales tenemos aproximadamente 2.500. Ahora, hay un tema. Les comento de las climatológicas y ahorita me regreso. En el caso de las climatológicas, tenemos aproximadamente 2.800 estaciones convencionales. Y en el caso de las automáticas, tenemos aproximadamente 1.000 estaciones automáticas. Y en este caso de climatológicas tenemos también varios convenios, por ejemplo, hay muchas dependencias que tienen estaciones, por ejemplo, Protección Civil, INIFAP, la propia SILA, la Comisión Federal de Electricidad, algunos organismos operadores de ciertos municipios, y entre todos nos ayudan a complementar una red de más o menos otras 1.000 estaciones. Ahora, en el caso de las automáticas, la mayoría de ellas se reciben los datos por medio de satélite, GOES, y se reciben cada 10 minutos y se muestran. Eso es algo que se obtiene prácticamente en tiempo real, ¿no? En el caso de las convencionales hay un tema un poco, no complicado, pero que sí me gustaría comentarlo, ¿no? Las convencionales, el hecho de que sean convencionales quiere decir que alguien toma los datos. Entonces hay muchas personas de Conagua que están dedicadas a tomar estos datos, pero algunas, por la lejanía de la ubicación, no se proporcionan diario. Son pocas, pero algunas se recopila la información cada ciertos días, en algunos cada ciertas semanas, pero eso nos ayuda a tener una serie de datos, como ir completando la serie de datos histórica para algún análisis que se requiera. Entonces, de forma general, ese es los números que tenemos, pero sí algo que en los últimos años se ha planteado es estos convenios con diversas dependencias para que tanto ellos como nosotros nos ayuden a complementar. En el caso de INIFAP tienen muchas estaciones, todas son meteorológicas automáticas, pero al final nos ayudan mucho, tanto en el monitoreo de algún fenómeno hidrometeorológico, como para tener alguna serie histórica, que la mayoría de las automáticas son series históricas cortas, pero bueno, nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, una de las estaciones que tenemos con una serie muy larga es el Observatorio de Tacubaya, pero ustedes sabrán que tiene más de 100 años, y yo creo que es la más histórica, y tenemos toda la serie de datos de horarios y diarios. En el caso de los observatorios son estaciones que tienen datos, como comentaba, horarios y diarios, pero de forma general ese es el número de las estaciones. Muchas gracias, ingeniero. Oiga, y estos organismos civiles que les proporcionan a ustedes información, nosotros bueno, ¿podemos tener acceso también a esa información? Sí, de hecho, se maneja a través de un sistema que se llama Sistema de Información Hidrológica. Actualmente existe una página pública de este sistema que brinda información. Ahorita es toda la información de lo que va pasando en el día en cuanto a estaciones automáticas. Pero meteorológicas. Exacto. No Ahora, hidrométricas. exacto, a ese tema voy. Ahorita si quieren les pongo la página. Estamos trabajando y espero que no pase más de 15 días porque ya tenemos un tiempo trabajando. Ya estamos integrando ahí todo el historial, todo, incluyendo presas, incluyendo hidrométricas en ríos, climatológicas, automáticas, convencionales, todo así, todo, incluirlo en esta página y pues que quien quiera tenga acceso. Entonces, ahorita ya está la página pública de las estaciones automáticas, que en un momento se las comparto, tiene unos mapas, tiene unos KMZ que se pueden descargar, tiene unos shape, y muy próximamente va a estar esta página. De hecho, ya prácticamente está completa. Solo estamos revisando algunos detalles para garantizar que se vaya actualizando y no tenga ningún problema, pero prácticamente todo ya está. Hay algunas páginas que, por ejemplo, podemos descargar información como el Bandas, como el ClickOn, pero aquí va a estar concentrado prácticamente todo. Bien, pues muchas gracias. Fíjense que nosotros, a falta de datos hidrométricos, pues a veces hasta pues hemos desarrollado algunas tecnologías, algunos instrumentos tecnológicos que nos ayudan a medir en algunos caudales. Sin embargo, pues como bien comentaba el doctor Rubiños al inicio, se los roban.
y nos permiten tener datos un tiempo, después desaparecen y es un problema que luego se tiene. Por eso también, para poder continuar implementando estos instrumentos, pues como bien comenta usted, 500 estaciones hidrométricas, pues ni siquiera estándares o normales, ni siquiera es uno por cuenca, ¿no? Entonces, ¿tienen dentro del plan, de los planes actuales, poder establecer más estaciones hidrométricas o ya no se tiene contemplado ello? ¿No sabe usted en ese aspecto? Sí, de hecho se tiene contemplado de las dos, tanto climatológicas como convencionales, porque hemos hecho un análisis general y efectivamente de las 757 cuencas, algunas son muy pequeñitas, ¿no? Algunas son muy grandes, como algunas presas son muy, muy grandes, algunas son muy pequeñitas, por ejemplo, en Baja California Sur, pero hay ciertas zonas que no tienen ni una en la cuenca. Así Entonces se tiene que tomar información de las que están cerca, que algunas no están tan cerca, pero sí se tiene pensado. Por ejemplo, en este año estamos pensando implementar una red de nuevas estaciones, aparte del mantenimiento que hacemos continuamente, nuevas estaciones en ciertos puntos estratégicos que han ocurrido alguna situación, y aproximadamente estaríamos hablando de 90 estaciones en este año. Pero sí, el objetivo es ir incrementando, porque al final nos ayuda a todo, ¿no? Al monitoreo, a la planeación, Sí, a los así es. estudios, a pensar en hacer alguna obra, pues son los datos, son los que nos ayudan demasiado. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas y muchas gracias por su presentación. Felicidades. De nada, estoy a su orden. Enrique, ¿me escuchas? A ver, vamos a darle la Demetrio. palabra. Sí, adelante, doctor Exavier. A ver, buenos días, buenas tardes, ingeniero. Felicitación por su presentación. Le habla Adolfo Exevio, también del colegio, del programa de hidrociencias. Hay algo importante de toda la estadística, tanto a nivel de campo como de gabinete, que se lleva a cabo en la Conagua, ¿no? Ahora, ¿cómo vincular todos estos estudios, estadísticas, ya digamos a nuestra vida real, pues, que es lo más importante, ¿no? Y sobre todo con el derecho universal que tenemos los seres humanos con respecto al agua. Actualmente en México hay mucha escasez. Tenemos el caso de Monterrey, grave, gravísimo. Tenemos el caso de Sonora, Hermosillo. Tenemos el caso de todo el Valle de México y el caso, pues, de ya muy pendiente de hace muchísimos años con el sistema Cutzamala de la Ciudad de México. Tanto como el sistema de aguas de la Ciudad de México, Conagua Federal, Ciudad de México, el CAEM, Estado de México, tienen ese paradigma, ¿no? De proyectos, digamos, invasivos, a lo mejor, de altísima tecnología, de impacto socioeconómico y también político, ¿no? Entonces, de la recuperación de volúmenes de agua, de unidades de riego que están alrededor de la Ciudad de México, que por la invasión del área urbana al área agrícola, esos títulos de concesión no están utilizados en su totalidad. El objetivo, recuperar volúmenes, lógicamente, de común acuerdo con los productores. Más arriba, digamos, eso es con la presa Guadalupe. Más arriba ya, digamos, en la presa Ignacio Ramírez, de los volúmenes de agua que se utilizan para el riego del distrito de riego Estado de México en los módulos 1 y 3. También, cómo cambiar el uso del agua agrícola a público urbano. Y también, digamos, al sistema de aguas de la Ciudad de México utilizando pozos de agua subterránea de la zona de Almoloya.
para integrarlos al sistema Cutzamala. Es un proyecto gigantesco que lógicamente tuvo su origen en Conagua. Pero sin embargo, por diferentes factores, tengo entendido, no han seguido los estudios a nivel gabinete, a nivel de toda la información que usted maneja y tiene muy valiosa. Sin embargo, quisiera pues que por favor nos explique qué factores están frenando esos estudios y la posibilidad de poder, digamos, tener más agua en la Ciudad de México con estos proyectos, digamos, de la presa Ignacio Ramírez, de la presa Guadalupe y baterías de pozos de agua subterránea para uso público urbano de la Ciudad de México. Gracias, ingeniero. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente es un tema, pues, delicado, por decirlo, en el tema del agua para la población y los otros usos que se tienen. Un caso muy bueno que comenta es el de la presa Guadalupe, porque, pues, como bien sabemos, ¿no? Ha tenido cierta urbanización las zonas cercanas a la presa Guadalupe, que tal vez en algún momento eran zonas de riego. Entonces, hay dos temas, ¿no? Por ejemplo, uno es que el agua que estaba concesionada para el riego, pues realmente ya no se ocupa y ya no se puede ocupar porque ya tal vez ni existe esta zona de riego en la zona, ¿no? Entonces, efectivamente, a lo largo de muchos años se han hecho muchos estudios, ¿no? Para el abastecimiento de agua en la zona metropolitana aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, traer algunos acueductos de diversas zonas, ¿no? De la zona de las presas del Necaxa, de algunas zonas de Hidalgo, de otros puntos, ¿no? Actualmente se requiere un trabajo conjunto en toda la Comisión Nacional del Agua, tanto en las áreas técnicas como en las áreas administrativas. En la mayor parte de los temas de concesiones, nosotros hacemos los análisis técnicos, pero tiene mucho que ver lo que se realice en el área de administración del agua, como ustedes lo saben, ¿no? Actualmente, y tal vez no es como, no es como que dijeran, venía preparado de este tema, pero desde hace un tiempo se está buscando qué acciones realizar aquí en el Valle de México, también en la zona metropolitana de Monterrey, para impulsar todo esto y dar la prioridad que se merece el abastecimiento a la población. En el caso de la presa Guadalupe, en conjunto con la Administración del Agua, y de hecho hace un momento estaba la doctora Elena Borns, se está trabajando tanto el área de ella con el área de la Subdirección General Técnica para retomar todos estos diálogos y toda esta información y efectivamente impulsar el hecho de cambiar el uso de esas concesiones para el uso público urbano. Estos trabajos pues, requieren cierto tiempo, requieren ciertos análisis. No es como tal que ahorita no se esté haciendo nada. Se está trabajando y sí se está viendo. Si alguien de ustedes conoce a la doctora Elena, le puede preguntar y en conjunto se están viendo las opciones, alternativas para traer el agua potable aquí a la zona y otras cuestiones, ¿no? Tanto del agua potable como del saneamiento. Impulsar los temas de regulación de agua en el Valle de México, impulsar el reuso de agua, impulsar este tema de algunas zonas agrícolas que ya no se usan, cambiarlos a uso público urbano. Por ejemplo, eso tal cual es una atribución que puede hacer Administración del Agua en conjunto con las demás áreas, pero sí se está trabajando y sí se está viendo porque pues cada vez va más complicada la situación del abastecimiento de agua a la población. Va a llegar un punto que pues, el agua no va a ser suficiente o estamos llegando a un punto de eso y tenemos que ver qué opciones se tengan, ¿no? Pero sí se está trabajando, se han hecho análisis, se ha determinado qué volumen realmente se tiene en la presa Guadalupe, también por el tema de el cierto asolve que tenga la presa, qué volumen se puede ocupar, qué volumen ocupan los agricultores realmente, qué volumen pudiera ser susceptible a cambiar para el uso de la población. Entonces, de forma general, ese es mi comentario. Muchas gracias, ingeniero, y felicitaciones. Muchas gracias. Hay otra pregunta por ahí del doctor Héctor Flores. Doctor Flores, usted tiene su mano levantada, adelante. Gracias, doctor Demetrio. Sí, Héctor Flores de Hidrociencias también.
pues primero felicitarlo, ingeniero Jesús Montes. Creo que el monitoreo de presas, agua, precipitación, huracanes, pues es un reto enorme, gigantesco, ¿no? Y felicidades por la información que nos presenta. A mí me atrapó la parte de la sequía. Me gustaría si nos puede dar un poquito más de información. Por ahí hace algunos años sabía que existían planes de mitigación de sequía para algunas cuencas. ¿Están operando esos planes de mitigación en sequía? ¿Se sigue trabajando con ellos o ya se dejaron de lado? Porque creo yo que la mitigación de los impactos por sequía, pues una manera es a través de estos planes de mitigación, ¿no? Donde se describen acciones específicas de acuerdo al escenario en el que estén viviendo, ¿no? ¿Me podría comentar algo al respecto? Sí, como primer punto me gustaría comentar que vamos por partes, ¿no? En el caso de, si quieren obtener información de cómo está la sequía y cómo ha estado históricamente, el monitor de sequía, si lo ponen en Google, monitor de sequía Conagua, y los manda directo a la página del monitor de sequía de la Conagua, puede ver información actual e histórica, ¿no? Para saber cómo está la situación. Ahora, por otro lado, hay varias acciones que se realizan en cuanto al tema de la sequía, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, son estos planes que se comentan. Efectivamente hay y sí están funcionando. De hecho, en la presentación dejé una liga donde los pueden consultar, también están públicos. Está el tema de la CIASI que comenté. También si ustedes lo buscan, tal cual en internet les aparece cómo funciona la CIASI, qué hace, y hay información histórica de todo lo que ha ocurrido en las sesiones de la CIASI. Minutas, presentaciones, acciones. Por ejemplo, ahí se trató hace unos meses el tema del Valle de México, el tema de Guadalajara, que tuvo ciertos problemas. Últimamente se trató el tema de Monterrey, pero tanto lo de las CIASI, los programas, el monitor de sequía están totalmente públicos, los pueden encontrar. En la CIASI hay muchísima información, hay presentaciones, minutas, acuerdos, todo lo que se ha tratado. Y, por ejemplo, son ciertos mecanismos que se llevan a cabo, ¿no? Un mecanismo adicional que es bueno que tal vez me gustaría comentarles. Anteriormente existía el Fonden, que era para acceder a recursos, no solo de sequía, sino de cualquier tema, ¿no? Eventos hidrometeorológicos, huracanes, inundaciones, lo que sea. Algunas veces se ha pensado que ya desapareció, ¿no? Se puede decir que como tal el fideicomiso ya no existe, pero el mecanismo para acceder a los recursos sigue existiendo. De hecho, los lineamientos de este nuevo mecanismo se publicaron en agosto del 2021 apenas. Y son lineamientos que, ahorita si quieren les comparto en el chat el nombre correcto, pero se acaban de publicar, el nombre completo, perdón, se acaban de publicar, y también es un mecanismo que sirve para acceder a recursos o a ciertas acciones en caso de que se tenga alguna sequía. Entonces, hay varias acciones que se pueden llevar a cabo, aparte de los análisis propios que se hacen en la Conagua. Hay algunos análisis que se hacen por municipio. Ahí está todo el monitor de sequía, viene en archivos en PowerPoint, en Excel, en PDF, con un análisis detallado, histórico y actual de la situación. Y enfocándonos bien a la pregunta, sí, están los programas, están lo de la CIASI, está el monitor, están los lineamientos, y todo es público y uno puede acceder y verlos sin problema. Muchas gracias, ingeniero. Le agradezco. Pues muchas gracias. Ahora sí que por cuestiones de tiempo pues vamos a tener que dejar aquí esta sesión de preguntas y respuestas. Ahí, ingeniero Jesús Montes, ahí en el chat vienen algunas preguntas que le hacen algunos de los asistentes, si usted gusta contestar algunas de ellas. Bueno, pues adelante. Y pues doctor Rubiños, porque, digamos, por respeto a los que siguen, ¿verdad? Adelante.